El modelo ISO fue creado en 1983 por la Organización Internacional de Estándares, es decir, la ISO, debido a grandes dificultades que tuvieron las personas al comunicarse a través de mensajes por medio de una red. La finalidad de este modelo es establecer reglas las cuales permitan que el mensaje llegue directamente al receptor y no haya ninguna falla durante el envío. Este modelo consta de 7 capas, las cuales son aplicación. En esta capa, una vez que ya se encriptaron los datos y ya se comprimieron, lo que va a hacer es mostrarle al receptor directamente el mensaje que le enviaron. La capa de presentación se va a encargar de garantizar que la información se envíe adecuadamente. Esto quiere decir que le va a dar un formato. Por ejemplo, en este caso nuestro correo, cuando es enviado desde la capa de aplicación, pasa por la capa de presentación. ¿Para qué? Para que pueda ser transformado en un lenguaje de computadora, esto quiere decir en un lenguaje binario, para que pueda seguir a la siguiente capa. Capa de sesión. Permite que los usuarios de diferentes máquinas puedan establecer sesiones entre ellos. A través de una sesión se pueden llevar a cabo un transporte de datos ordinarios, tal y como lo hace la capa de transporte, pero mejorando los servicios que ésta proporciona y que se utilizan en algunas aplicaciones. Transporte. Responsable de la transferencia de datos de extremo a extremo, es decir, como estamos hablando del modelo OSI, es de aplicación a aplicación. Después de que pasa de extremo a extremo, está diciendo que los procesos de la capa de transporte aceptan los datos de la capa de aplicación y esta a su vez hace que las prepare para la capa de red. La capa de red es la que se va a encargar de darle un direccionamiento y un enrutamiento a lo que es nuestro paquete. También cabe mencionar que es el enlace entre la capa de transporte y la capa de enlace de datos. De igual manera, es el que nos va a ayudar a dar la conmutación. Capa de enlace de datos o vínculo de datos. Esta capa es la segunda del modelo OSI. Es responsable de la transferencia fiable de información a través de un circuito de transmisión de datos. Recibe peticiones de la capa de red y utiliza los servicios de la capa física. El objetivo de esta capa de enlace es conseguir que la información fluya libre de errores entre dos máquinas que estén conectadas directamente. La capa física consiste en todos los materiales que usamos para hacer una red, como por ejemplo los cables. Esta se encarga de codificar la información por medio de código binario y de ahí lo pasa a la siguiente capa. Para entender mejor cómo funciona el modelo OSI, pongamos de ejemplo una empresa que necesita mandar una carta a otra empresa. Primero se va a crear el documento. Esto va a suceder en la capa de aplicación, que es donde ocurre la interacción entre usuario y software. Después de esto va a pasar a la capa de presentación. En la capa de presentación se le va a empezar a dar un lenguaje correcto, que es donde se van a poner de acuerdo entre el receptor y el emisor qué lenguaje se va a utilizar. Si todo esto está bien hecho, en la siguiente capa se va a determinar si el mensaje se envía o no se envía. Si el mensaje es correcto, se va a poner en un sobre, que esto corresponde a la capa de sesión, que va a iniciar y finalizar una sesión entre las capas. Posteriormente se le dará a esta carta un número de seguimiento, que esto corresponde a la capa de transporte, donde se decidirá un protocolo, donde se decide si un protocolo es o no es seguro. Después de esto, se le asignará la dirección a donde se enviará, que esto corresponde a la capa de red. Posteriormente, el sobre se va a sellar y se va a elegir el medio de transporte por el que se va a mandar. Esto referente al modelo OSI sería vínculo de datos o la capa de enlace de datos. Finalmente, el mensaje se va a enviar por algún medio, que esto corresponde a la capa física, donde el mensaje se enviaría por mediante un cable de red.